1 de la tarde, 10 minutos, hora de conectarse con el Facebook Live de la W porque ha llegado el ministro de Comercio, bueno, llegado virtualmente, porque como la mayoría de nosotros, el teletrabajo, el trabajo a distancia, es lo que nos está tocando por cuenta de las precauciones y cuidados que tenemos que tener en el marco de esta emergencia por coronavirus. Numeral SOS Empresas. SOS Empresas es nuestro hashtag. Vamos a ir con muchas preguntas en Twitter, también de algunos empresarios que nos han estado contactando. Pero antes, saludemos al ministro, doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo a usted, un saludo a todos los integrantes de la mesa, Andrea, Paola, Mauricio, y a todos los que nos están oyendo por W Radio. Bueno, señor ministro, yo quiero arrancar con una de las preguntas que están llegando, y son muchas, muchísimas las que nos están llegando con el SOS Empresas, y la hace @Ibérica Serrano, numeral SOS Empresas. Reúno las preguntas de muchos de mis colegas, señor ministro. ¿Qué ayudas para empresas menores de 1 año habrá? Y entonces se la complemento con otra que vi aquí más arriba, y es que están diciendo que las empresas que tienen menos de 6 meses, ¿cómo podrán sobrevivir ante esta emergencia? ¿Qué se le puede decir a estos empresarios? Bueno, Juan Pablo, lo primero que todo a mí me parece que es muy importante rescatar que estamos frente a un hecho absolutamente complejo en la historia de la humanidad, no solamente de Colombia, ante un hecho en donde nosotros como gobierno nacional hemos venido priorizando unas decisiones. Primera decisión a priorizar, el sector de la salud, inversiones de cerca de 6 billones de pesos para fortalecer el sector de cara a la crisis sanitaria. Segunda prioridad, y esta es una prioridad también económica, así incluso lo reconoce el Banco Interamericano de Desarrollo, cómo lograr aumentar el gasto social para personas que son vulnerables, que lo necesitan. Eso implicó todo el esfuerzo en Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, la red también del ingreso solidario, que son todos esos independientes o personas que trabajan informalmente. Y la tercera prioridad es la sostenibilidad del empleo. Y ahí es donde entra la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. ¿Qué se ha venido haciendo alrededor de eso que usted me acaba de decir? Y usted me pone de presente puntualmente algunas microempresas y me señala algunas que llevan muy poco tiempo. Justamente en el día de ayer se hizo un trabajo con Impulsa, el Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex, Fontur y el Banco Agrario, para disponer de hasta 120.000 millones de pesos, que busca darle liquidez a estos sectores para solventar o mitigar la crisis que estamos viviendo en este instante, de cara a que esas empresas que llevan menos de 5 años de vigencia, de creación, puedan tener un acompañamiento por parte del Estado, repito, para mitigar ese momento y poder cubrir alguna necesidad de un pago de nómina, necesidad de un pago de un servicio, etcétera, etcétera. Con tasas incluso que en el caso de la línea que se hace con el Banco Agrario, pues termina siendo una tasa muy baja, subsidiada por parte del Estado, y que incluso en ese caso en particular tiene la posibilidad de un capital semilla adicional hasta por el 5% del crédito por parte de Impulso. Pero venga, ministro, y lo interrumpo. Entonces, digamos que yo haya montado una empresa hace 6 meses. De repente, si yo voy al sector financiero a pedir estas ayudas que vienen soportadas por Impulsa, me dicen, no, es que usted no me da las garantías porque su empresa es muy joven. ¿Ahí qué puedo hacer? Pues la ventaja es que el Fondo Nacional de Garantía cubre hasta el 70% del crédito. Esa es la ventaja que tiene ese aporte, que significa que el crédito ya viene garantizado en un 70% por parte del Estado, subsidiado también el costo de esa garantía por parte del Estado, lo cual facilita la vida para ese tipo de empresas que llevan, repito, menos de 5 años de creación. Ministro, vamos a leer algunos comentarios en Twitter. La gente puede opinar, numeral SOS Empresas, si tienen preguntas para el ministro de Comercio. Y por ejemplo nos dice @EduardoArias37, SOS Empresas, somos una microempresa dedicada al baño y peluquería canina y felina con apenas 3 meses de apertura y con niveles de costos superiores a los 7 millones mensuales. La banca, por ser nuevos, no nos presta, por no tener buenos saldos promedio. ¿A quién recurrir? ¿Qué le contesta? No, ese es el mismo caso que acabo de señalar, porque son casos de empresas o de emprendimientos, o llamémoslo de startups recién creadas, que tienen esa dificultad, que yo la entiendo además perfectamente, y que con esto lo que se busca es mitigar el impacto de lo que ha significado pues este periodo de tiempo, llamémoslo de cuarentena, en donde nuestra prioridad no es proteger vidas, pero que en el marco de eso entendemos que esto tiene un impacto económico.
yo señalaría la misma línea que acabo de expresar para este tipo de empresas en particular. Bueno, le seguimos planteando las preguntas que llegan de numeral SOS Empresas. @Bula Juan Carlos, numeral SOS Empresas. Los artesanos no tenemos ningún tipo de auxilio. Somos los que mostramos por medio de la artesanía lo bello que es Colombia, pero hoy estamos en el olvido. No clasificamos para los auxilios del gobierno. ¿Esto es así? No, no es cierto, porque de hecho, así como en una primera etapa nosotros diseñamos una línea adicional, esto es distinto a lo que acabo de decir, con Bancoldex, hasta por 250.000 millones de pesos, que buscaba acompañar sectores relacionados con el turismo, con las aerolíneas, sectores relacionados con los restaurantes que se asociaban también a ese sector de turismo, sobre la base de que esos eran los primeros sectores que se iban a ver afectados. Allí se incluían pues algunos actores en ese instante. Esa línea es una línea con crédito subsidiado también, con un plazo de gracia de 6 meses y 3 años para el desarrollo del crédito. ¿Qué buscábamos con eso? Buscábamos acompañar particularmente, repito, a esos sectores de tal manera que una empresa, micro, pequeña, mediana empresa, que tuviera una necesidad de realizar el pago de nómina o que tuviera un crédito incluso ya vencido, 30 días, 60 días, que necesitase entonces recursos adicionales o un respiro durante un periodo de tiempo, pues ese crédito se diseñó con ese propósito, a través del sistema financiero, repito, vía Bancoldex. Pero lo positivo es que eso, tomamos la decisión en el día de ayer, y repito, es que aquí cada día es un día, cada día es un año, cada día va cambiando todo y es indispensable reaccionar pues con acciones casi que cada día. En el día de ayer se toma la decisión de extender ese crédito por del orden de unos 350.000 millones de pesos para todos los sectores de la economía. Y ahí estamos hablando de micro, pequeña, mediana empresa, de tal manera que ahí entran naturalmente artesanos, entran distintos actores de la economía, microempresarios, pequeños empresarios también. Sí, bueno, Juan Pablo, como usted lo decía, tenemos unos casos de unos empresarios específicos que nos han contactado porque están bastante preocupados también por esta situación, porque como mencionábamos anteriormente, pues ellos tienen que pagar unos arriendos que todavía están esperando si el gobierno decide o no congelarlos. Hay unos servicios públicos que también les van a llegar, hay una nómina que tienen que seguir cubriendo y pues que con esta situación les va a quedar bastante complejo. Una de ellas es Andrea Vargas Otálora. Ella es empresaria del vivero José Viveros, quien nos va a contar cuál es su historia, cuál es su caso en este momento, muy brevemente, Andrea, y su pregunta para el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. ¿Qué le quiere preguntar? ¿Qué quiere saber, Andrea? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este momento nuestra situación es bastante compleja. Nosotros tenemos una microempresa de plantas ornamentales, de arbustos, de todo lo de que es ambiente y paisaje. En este momento estamos bastante preocupados porque nosotros dependemos de las ventas. Tenemos dos puntos de venta de los cuales no podemos estar funcionando, están cerrados, por lo tanto no tenemos ingreso de ventas. Y tenemos proyectos que son los que dependemos de esos proyectos con los que trabajamos con grandes constructoras. Pero en este momento los pagos tampoco han entrado. Tenemos empleados, somos 10 empleados y pues está muy difícil la situación porque dicen en este momento que tenemos acceso a créditos bancarios, que va a haber una especie como de cero intereses y eso, pero la verdad no sabemos cómo acceder a eso. En este momento estamos bastante preocupados por la situación. Señor ministro. Lo primero es saludar. Yo digo, valido esa preocupación. Es una preocupación, no solamente una preocupación de muchos microempresarios del país y empresarios en general del país, y es una preocupación que nosotros hemos buscado atender de la mejor manera posible, con todo el esfuerzo posible del caso. ¿Qué debo decir frente a ese tema? En el día de ayer también se formula un nuevo decreto por parte del Gobierno Nacional que crea una línea adicional que yo creo que va a ser muy valiosa para el microempresario y el pequeño empresario. Es a través del Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué busca o qué buscamos con el Fondo Nacional de Garantías? Con esto lo que buscamos es que existan recursos para personas naturales, y insisto, personas naturales, y también personas jurídicas. Muy seguramente la mayoría de ellos micro y pequeños empresarios.
Vamos a suponer que yo soy una persona natural que tengo un problema con un crédito hipotecario, o que tengo un problema con un crédito del carro, o un crédito de consumo, o que soy un microempresario que tengo una necesidad urgente que debo cubrir en este momento, sea por nómina o por otras razones, o que tengo un crédito ya vencido a 60 días. Esa persona se va a poder acercar al Fondo Nacional de Garantías para obtener una garantía donde el Estado le subsidia, le regala el 50% del costo de esa garantía y subsidia hasta el 50% del crédito que esa persona pueda obtener a través del sistema financiero. Esto hace que sea más fácil que el sistema financiero le gire a ese microempresario o a esa persona natural porque tiene hasta el 50% garantizado del crédito. Eso va a permitir que logremos operaciones hasta por 70 billones de pesos, de los cuales 20 se van a destinar al sector microempresarial. Incluso el Ministerio de Hacienda estaba pensando en incrementar un poco más el recurso para los pequeños y microempresarios, de tal manera que ese empresario o esa persona natural va a tener ese recurso adicional. Cuando sale esto, en este momento se está capitalizando el Fondo Nacional de Garantías, repito, aquí vamos a una velocidad a toda, haciendo todo lo posible por operativamente implementarlo lo más pronto posible. En el día de ayer se reunió la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías y muy seguramente en el curso de la próxima semana estarán esos recursos disponibles. Qué buena noticia, esperaremos entonces el anuncio ya oficial. Seguimos con este ejercicio para que las personas afectadas pues puedan preguntarle a usted, ministro. Saludamos hasta ahora a Óscar Prieto, él es dueño de una reconocida peluquería en el centro de Bogotá, tiene muchos empleados que todavía están esperando qué hacer. Su pregunta, Óscar, bienvenido aquí a Sigue la W. Buenos días, Paola. Mire, nosotros somos una peluquería, llevamos 13 años en el mercado. Las personas que trabajan con nosotros están muy preocupadas porque han dejado de vengar, han dejado de trabajar. Nosotros no entramos en los planes del gobierno, todos somos independientes, todos cotizamos nuestra salud, pero no hay muchos que no cotizan pensión, muchos son cabeza familia de hogar. Nosotros queremos saber, a nosotros como independientes, ¿qué nos ofrece el gobierno para poder salir de esta crisis? Bueno, yo señalaría, Óscar, que entran dentro de esta misma figura del Fondo Nacional de Garantías, por eso insistí en que fuera persona natural. Ahora, es importante decir que hay muchos independientes, más de 3 millones de independientes formales e informales, independientes que viven del día a día, que entraron en el denominado giro de ingreso solidario, que es un recurso adicional que se va a girar en la primera semana de abril para que puedan también solventar lo que van a necesitar esas personas en medio de esta situación de la cuarentena general. También me lleva Óscar y Juan Pablo y Andrea y Paula también a hablar un poco de que muy seguramente, pues aquí estamos hablando en el momento actual, pero también es muy importante ir viendo de cara a lo que viene a continuación, una vez finalice la cuarentena, que seguramente va a ir un proceso de reactivación inteligente de la producción, de reactivación inteligente de todo el escenario económico, de tal manera que muchos de estos sectores van a poder irse reactivando con todos los protocolos y cuidado del caso para que puedan operar y preservar también la salud. Bueno, le planteo esta pregunta que hace con el numeral SOS Empresas por Twitter, @HSánchezAyala. Numeral SOS Empresas. Ministro, ¿qué posibilidad hay de congelar los comerciales? Juan Pablo, ese es un tema que yo sé que está estudiando en detalle y créame que lo estuvimos incluso hablando en el día de hoy con el ministro de Vivienda. Hay que tener varias cosas en consideración. Primero, los arriendos son acuerdos entre privados. El Estado no se mete en acuerdos entre privados. Pero naturalmente nosotros hemos venido estudiando qué caminos existen para poder coadyuvar a que esas personas que están teniendo alguna dificultad en materia de pago de arrendamiento puedan tener alguna forma, llamémosla, de respiro. Y yo de momento lo que le puedo decir, Juan Pablo, porque pues estamos en este momento en la discusión, estamos estudiando en detalle ese tema en particular. Lo que le puedo decir es que nosotros no podemos intervenir acuerdos de privados, pero que va seguramente a existir alguna forma a través de la cual nosotros podamos apoyar a muchos actores empresariales del país que sabemos están en dificultades en materia
de esa temática y de ese costo. Seguimos conectados a través del Facebook Live. Usted puede también enviarnos allí sus preguntas. @AndreaJun21 escribe, numeral SOS Empresas. Las empresas grandes no están pagando. Tenemos facturas con más de 90 días sin pagar. ¿Podría haber un mandato del Estado para que se pague al menos lo que está vencido, ministro? Pues nosotros hemos hecho el mensaje incluso desde el sector público. El sector público se ha comprometido a realizar los pagos de la manera más oportuna posible. Allí de nuevo se trata de acuerdos entre particulares y nosotros en este momento, digamos, no tenemos un instrumento a través del cual yo pueda decir tienen que pagar de manera oportuna, pero sí invitaría, porque también en esto hay que invitar a un sentido de solidaridad de cadena. Yo creo que hay que tener la solidaridad primero con la presión del empleo, segundo, además, realmente con la proveeduría proveniente de microempresarios, de pequeños empresarios. Yo os invito a circunscribir, si es así, pues debería haber un compromiso en tal sentido. Yo celebro, por ejemplo, y destaco lo que hizo el grupo Éxito, que tomó la decisión de seguir cumpliendo con su proveeduría a rajatabla, porque evidentemente sabían perfectamente el impacto que eso puede tener en ese tipo de empresarios. Ese tipo de ejemplos deberían replicarse en muchas otras organizaciones del país. Sí, bueno, seguimos con el ejercicio de empresarios que le quieren hacer preguntas, ministro. Ahora tenemos en línea a Juan Pablo Pedraza. Él tiene un taller automotriz que pues es evidente que no está operando en este momento y nos quiere contar su caso y hacerle una pregunta, Juan Pablo. Juan Pablo, señor Juan Pablo. Sí, don Juan Pablo Pedraza, ¿nos escucha? Don Juan Pablo Pedraza. Bueno, no está atento don Juan Pablo Pedraza. Le hago otra pregunta mientras tanto, ministro, que nos llega también a través, esta vez de Facebook, del Facebook Live. La hace María del Pilar Perdomo. Y yo creo que es la pregunta que todos están haciendo escuchándolo. ¿Cómo se acude al Fondo Nacional de Garantías, teléfonos y direcciones? Yo le cambio la pregunta, ministro. ¿Uno cómo hace y le dice al banco, yo quiero hacer este crédito con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías? Señor ministro. Y también se nos fue la comunicación con el ministro. Bueno, ahí vamos respondiendo algunas de las inquietudes que se tienen por parte de los empresarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, quien está resolviendo las inquietudes de los colombianos aquí a través de la W. Hacemos una pausa y sigue la W. No se desconecte. Estamos de vuelta, conéctese ya a través del Facebook Live, ahí también estamos leyendo las preguntas que le estamos planteando al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, quien muy amablemente se conecta con nosotros a esta hora para atender tantas inquietudes del sector empresarial, pequeñas, micro, medianas empresas, las grandes empresas, ante esta situación que se está presentando. Ministro, antes de que fuéramos al corte, le estaba planteando una inquietud de María del Pilar Perdomo, la hizo por Facebook. ¿Cómo acudimos al Fondo Nacional de Garantías, teléfonos y direcciones? Aquí hay que decir que el Fondo Nacional de Garantías no es el que hace el crédito, sino que lo respalda. Pero, ministro, le complemento la pregunta de María del Pilar Perdomo con lo que pregunta con el numeral SOS Empresas, @Sandra6081. ¿Cómo se accede a esos créditos? Y si un banco lo niega, uno, ¿a quién le puede informar? ¿Cómo se hace para que se entienda muy fácilmente, ministro? ¿Cómo se llega a un banco? Se dice, yo quiero este crédito con el respaldo del Fondo de Garantías y que sea expedito y que no lo llenen a usted de papeleo. Sí, Juan Pablo, básicamente, y como yo le señalaba, en este momento nosotros tenemos la línea Bancodex, la extensión de la línea Bancodex seguramente se confirmará, más que confirmará, se informará al sector financiero en el curso de estos días y de aquí a la próxima semana el programa con el Fondo Nacional de Garantías estará vigente, porque el primer paso era fondear el Fondo de Garantías con casi 4 billones de pesos con recursos del Estado para tener créditos hasta por 70 billones de pesos. Pero uno llega al banco y uno dice, yo quiero que me den el crédito de esta forma, ¿o cómo es? Ajá. Uno llega a la entidad financiera y en la entidad financiera, en el momento en que estén, repito, estas dos cosas en marcha, uno dice, yo tengo o quisiera acudir a esta línea de redescuento de Bancoldex o quisiera acudir a esta línea de garantía de crédito del Fondo Nacional de Garantías. Con base en esa solicitud, la entidad financiera estudia el caso, estudia la propuesta de la persona y con base en ello pues se le concede el crédito. Algo muy importante, y ayer lo hizo público la Superintendencia Financiera.
muchas de las personas jurídicas que se acercan, de los microempresarios que se acercan al sistema financiero, por ejemplo, a redefinir sus créditos, porque no tienen con qué seguramente pagar en este momento. Es muy importante decir que en la circular de la Superintendencia Financiera ayer se formuló que no se puede, y repito, no le pueden cambiar la tasa. Esto porque seguramente en algunos casos cuando hay redefinición de crédito, las entidades financieras pueden subir la tarifa o el interés del crédito. No lo pueden hacer. Tampoco pueden capitalizar intereses, ni tampoco pueden cobrar mora en ese proceso de redefinición del crédito, ni tampoco reportar a las centrales de riesgo. Es importante esto decirlo porque es una decisión muy importante que toma la Superintendencia Financiera en el día de ayer para favorecer justamente a todos estos que me están llamando y diciendo que son microempresarios, pequeños empresarios de la economía. Sí, muy importante eso que usted nos aclara, ministro. Ahora sí, entonces, saludemos al señor Juan Pablo Pedraza, quien es un empresario de un taller automotriz y que quiere hacerle una pregunta también al ministro de Comercio. Ministro, buenas tardes. Nuestra preocupación inmediata en este momento es el pago de las nóminas y pago de parafiscales. Estos son los costos fijos que tenemos que asumir nosotros como empresarios de nuestras pequeñas empresas. ¿Qué manejo inmediato le podemos dar mientras tramitamos el crédito? Yo lo que creo, Juan Pablo, y también entendiendo la circunstancia, es la vía que se ha señalado es la vía de todas estas inyecciones de liquidez en la economía de las cuales se ha hablado a lo largo del programa. Pero también debo decir que el Ministerio de Trabajo está en este momento evaluando la posibilidad de hacer, en algunos casos particulares, para algunos sectores productivos más afectados, la suspensión de pago de parafiscales o el aplazamiento de pago de parafiscales. Ya lo había señalado el ministro de Trabajo anteriormente, eso está por formularse a través de un decreto en el marco de la emergencia económica y creo que será un alivio para una parte importante del sector empresarial del país. Seguimos entonces con estas preguntas. Saludamos a esta hora a Hans Spielberg. Él es un empresario, tiene una empresa de importaciones. Lo escucha el ministro de Comercio, Hans. Buenas tardes, señor ministro. Pues básicamente nosotros somos una empresa logística que realizamos operaciones nacionales y también internacionales, pero la gran inquietud que tenemos es cuál es el tiempo que tiene estimado el gobierno pueda durar la cuarentena para que se pueda dar inicio a las operaciones productivas del país y así poder garantizar la estabilidad de los colaboradores de nuestra empresa. Hans, yo creo que esa es una pregunta muy importante para toda Colombia. Y yo voy a ser muy claro en la respuesta porque ha habido mucha discusión en el último día o en los últimos días sobre este tema. Lo primero, hay que ser muy riguroso en dar o afirmar respecto de si va a durar más o no va a durar más. Y el rigor es cómo se va a comportar la línea o curva epidemiológica de la pandemia. Acuérdense que aquí estamos en primer lugar privilegiando los temas de salud y de la vida de los colombianos. Ese va a ser el determinante de lo que viene a continuación. Pero para eso también es muy importante insistir en un segundo mensaje, que es el mensaje de responsabilidad. Yo veo a muchos colombianos comprometidos con lo que se ha tomado como decisión de esta cuarentena general, porque son conscientes de que están jugando con su vida, con la vida de sus familiares, con la vida de otros compatriotas. Y es muy importante atender esas recomendaciones, quedarse en casa, cuidarse durante estos 20 o 22 días, de tal manera que nosotros logremos quebrarle la curva de crecimiento a la pandemia. Si somos responsables en este esfuerzo, lo que vamos a poder es, a partir del día que termine ella, hacer una reactivación ordenada de la producción. Y con esto permítame, Juan Pablo, unos minutos también para decir que aquí se ha venido generando como una especie de falso dilema entre que por un lado está la economía y por el otro lado está la salud. Y usted no ha hecho sino enviarme mensajes y llamadas de una cantidad de microempresarios que naturalmente se ven afectados en medio de estas circunstancias. Y es muy importante decir que ahí no existe dilema. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar los contagios, no necesariamente suprimir la economía, evitar contactos, disminuirlos y ser muy responsables en el manejo de situaciones que pueden llevar al crecimiento de la pandemia. Muchos sectores productivos pueden operar con teletrabajo, pueden operar de una manera responsable, pueden operar con una serie de protocolos de operación. Eso lo digo porque en un momento determinado, si vemos que hay como una tensión entre la economía y la salud, algunos podrían decir simplemente cierre la economía para solucionar el problema de salud abruptamente. Y eso
pues Sí. al final lo que nos puede llevar es a una pandemia de pobreza, de hambre, a una pandemia de informalidad, a una pandemia de caída en los ingresos de las personas. Yo creo que hay que lograr una forma a través de la cual nosotros seamos capaces de hacer una reactivación de la producción para que estos microempresarios puedan seguir operando, pero con todas las garantías, con todo el rigor del cumplimiento naturalmente de esos estándares epidemiológicos y de lucha contra la enfermedad. Ministro, déjeme leerle algunos comentarios que llegan en Twitter, numeral SOS Empresas, que plantean otros interrogantes de las personas pues que no tienen esta posibilidad de acceso a las alternativas que usted dice. David Díaz Cano, SOS Empresas, y las personas que tienen pequeños negocios y están reportados en Data Crédito. Le leo otra. Rubén Bedoya, hola, buenas tardes. Nuestra empresa se encuentra en Ley 1116. Ya no hay bancos ni otra fuente de financiación. ¿Se tiene pensado alguna ayuda para este tipo de empresas? Y otra también duda. Ubaldo Obando, mi pregunta es, yo soy fabricante de tapabocas, pero tengo 2 créditos. Necesitaría una ayuda del Fondo Nacional de Garantías. Gracias, a pesar de que ya tiene estos créditos. ¿Qué alternativas para esas dudas que tienen los oyentes hasta ahora? Lo que he señalado un poco es que la medida que se adoptó con el Fondo de Garantías es un instrumento que permite el acceso a una cantidad de personas que pueden estar en dificultades de pago. Y yo incluso lo he señalado. A través de la línea del Fondo de Garantías también se van a poder llegar personas que incluso están en mora de 30, mora de 60 días, de tal manera que tengan la capacidad de acceso al recurso que les permita dar la liquidez suficiente para que la empresa cubra nómina o cubra sus necesidades de corto plazo. Sí. Ministro, se está planteando mucho también en Twitter, numeral SOS Empresas, ¿qué hacer con los arriendos comerciales? Porque muchos empresarios están diciendo, es que tengo que pagar 30 millones de arriendo mensual, no me va a alcanzar el dinero, ¿y cómo podemos hacer esto? Pues tenemos en línea a Alfonso Arenas, él es abogado penalista, tiene posgrados en penal y en penal económico. Bienvenido aquí a Sigue la W. Usted nos dice que estuvo revisando el Código de Comercio y encontró una posible alternativa. Lo escucha a esta hora el ministro. Señor ministro, muy buenas tardes a usted, al estudio, Andrea, Juan Pablo. Sí, efectivamente, es una circunstancia que nos afecta a todos y me sorprende un poco cómo pues el gobierno no ha tomado cartas en el asunto, porque lo que vamos a ver hacia futuro es una crisis en la cual va a llegar una hondanada de demandas haciendo uso del artículo 868 del Código de Comercio. Este es el desarrollo de la teoría de la imprevisión, donde estos empresarios, obviamente desde el mes de abril, no estarían obligados a pagar ese canon de arrendamiento porque están incursos en una circunstancia de fuerza mayor por un acto de autoridad pública que los tiene confinados. Entonces, vemos cómo esta es una situación que va a afectar la economía hacia futuro. Y lo que se espera, obviamente, siempre ha sido la recomendación llegar a un acuerdo entre arrendador y arrendatario para que la economía no se vaya a paralizar. Pero si el gobierno no toma cartas en el asunto, seguramente vamos a congestionar los juzgados con demandas y se va a paralizar la economía. Entonces quisiera saber qué medidas va a tomar el gobierno frente a esto. Alfonso, yo lo decía anteriormente y ya hablábamos sobre el tema de arrendamientos. Lo que le señalaba es que aquí todo el equipo, no solamente económico, sino el equipo jurídico ha venido estudiando posibles alternativas. Debo decir además que en este ejercicio, como lo dije al principio, nadie nació aprendido porque no hay ningún país que haya vivido esto antes y los países que van un poquito más adelante aún tampoco han implementado una serie de medidas. Luego son más que bienvenidas todas las ideas e iniciativas y de eso se trata también el sentido del mensaje de unidad al cual estamos llamando. Es que esto lo tenemos que construir entre todos, apreciado Alfonso. Luego, tu idea es bienvenida, incluso a través de Juan Pablo me la pueden hacer llegar, pero más allá de eso, hoy ya hay un equipo que está estudiando puntualmente el tema de arriendos para encontrar una salida posible. Sí, abogado, lo que usted nos dice es que encontró una posible salida en el Código de Comercio en el artículo 868, que dice que la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias se puede llevar ante un juez. Como los términos judiciales se encuentran suspendidos, pues no hay la posibilidad de iniciar una demanda. Pero apenas se reactiven los términos judiciales, seguramente los empresarios, los comerciantes van a interponer demandas haciendo uso de este artículo para que o se revise el contrato y reducir el valor del canon de arrendamiento o se decrete la terminación del contrato de arrendamiento porque variaron las circunstancias iniciales
en las cuales se pactó ese contrato de arrendamiento. Entonces, vemos cómo estos empresarios pues no están solos, son empresarios que están cobijados y protegidos por la ley, y precisamente el gobierno no debería solo mirar la relación arrendador-arrendatario, sino ir más allá, donde está su obligación de mantener el orden económico y social, porque se va a venir una circunstancia muy difícil al país. Si todos estos empresarios y comerciantes empiezan a terminar los contratos de arrendamiento, se va a paralizar la economía. Y esta es la circunstancia que puede legitimar las acciones del gobierno para frenar esta crisis económica que se avecina. Y créame que ese artículo lo estamos estudiando en este instante. Lo que pasa es que yo, siendo responsable con el país, no puedo anunciar lo que hoy en día no existe, y prefiero señalar que estamos en ese trabajo en este instante. Ministro, 2 preguntas finales. Una, con el SOS Empresas, la hace @Angelita. ¿Qué ayuda puede haber para empresas que venden por catálogo y cuyas mujeres cabeza de hogar son las encargadas de la venta y entrega de los productos? Se calculan más de 500.000 mujeres en esas condiciones. Todo ese tema de venta por catálogo, de venta a domicilio, de venta a través de mecanismos de comercio electrónico, lo que creo es que se abre una gran oportunidad. Ahí hay una gran posibilidad que tienen muchos de estos sectores de la economía, y en la medida en que se ve este proceso, llamémoslo de reactivación inteligente de la producción, lo que hemos buscado es que a través de mecanismos como este se pueda incluso fortalecer muchas de las cadenas de comercio del país. Y finalmente, ministro, le hago una pregunta que recojo del Facebook Live. Dicen, créditos, créditos, créditos. Solamente nos llenan de créditos. ¿No hay una forma de que nos alivien eso que igual será una carga en medio de este momento? No, y además que si hay plata para cubrir todos esos créditos, ministro. No, claro que nosotros hemos sido supremamente responsables. Nosotros tenemos que tener un contexto. El contexto es nuestra propia realidad de país, nuestra propia realidad también fiscal y nuestra realidad de responsabilidad con el futuro de la nación. Y eso se ha venido teniendo en cuenta, y cuando se toman estas decisiones, naturalmente se hacen con todo el sentido de responsabilidad. Pero le voy a decir que también no se trata solo de créditos, créditos y créditos. Es que aquí no se nos pueden olvidar los recursos que ha habido de la inyección de aumento en gasto social. Estamos hablando de que se dieron giros adicionales a 2.600.000 familias en acción. Eso no es menor. Giros adicionales a los jóvenes en acción, 205.000 jóvenes vulnerables. Giros adicionales a 1.700.000 adultos mayores. Y además se incluyeron giros adicionales a 3 millones de personas en el ingreso solidario, a aquellas personas que viven del día a día. Eso es gasto social, porque allí naturalmente había una prioridad. La prioridad son los más vulnerables y pobres en nuestra sociedad. Y ese no es un tema de poca monta, porque al final con ello lo que buscamos es que estas personas más vulnerables tengan la capacidad de acceso a sus alimentos, a sus productos básicos para sobrevivir, porque de lo contrario estaríamos en un problema aún mayor en materia de hambre, en materia de acceso a productos básicos. Entonces, así como hay liquidez, hay aumento en gasto social, hay decisiones también como la posibilidad de que hoy las autoridades locales puedan suspender o aplazar tributos locales, que también se tomó como decisión en un decreto de emergencia económica, y ha habido también, se han pospuesto pago de impuestos a muchos de los sectores más afectados de la economía. Señor ministro, no le robo más tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Sigue la W, por responder todas estas preguntas, que yo sé que algunas pueden sonar reiterativas, que de pronto pueden volver al mismo punto, pero considero yo, y no sé si usted comparte esta opinión, en este momento hay que repetir este mensaje, hay que darle los caminos a los colombianos, a los empresarios pequeños o grandes, para que encuentren ese salvavidas que será para todos, porque finalmente en la economía, si nos va bien, pues nos va bien a todos, y si nos va mal, el problema también es para todo el país. Y yo coincido totalmente con usted, Juan Pablo. Yo incluso oigo todas estas propuestas, yo estoy en las redes sociales activamente, escucho planteamientos, iniciativas, recojo buenas iniciativas. Algunas de las que hemos implementado han surgido incluso de la presentación de la gente en una red social o con la que uno habla telefónicamente. Pero quiero invitarlos, en el marco de lo anterior, a 2 cosas. Primero, a ser muy responsables. Ser responsables significa cumplir las orientaciones de la cuarentena. Eso es una responsabilidad con nuestra vida, con la vida de nuestros familiares y con la vida de nuestros compatriotas. También a ser solidarios.
nosotros diseñamos una estrategia que se llama Ayudarnos hace bien. Yo he venido contribuyendo a un par de familias que han tenido dificultades en este momento. Yo creo que es un momento donde los colombianos tenemos que mostrar esa capacidad de entender que todo lo que hagamos por los demás lo hacemos por nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos los demás de los demás. Y en tercer lugar, también un sentido de unidad. Aquí necesitamos a los ciudadanos, al sector privado, al sector público, a los gobiernos locales, al gobierno nacional, a los medios de comunicación, a las instituciones, trabajando en enfrentar que es posiblemente el problema más grande que vamos a tener en nuestras vidas, y sin duda el que tenemos hasta este instante en la vida de la humanidad reciente. La única manera de solucionar esto es con esa resiliencia que ha sido característica de los colombianos, de superar la adversidad, unidos todos alrededor de superar esta dificultad. Y estoy seguro que vamos a ser capaces de encontrar esa luz al final del túnel. Señor ministro, si le quedan inquietudes o si quiere responder más preguntas, le dejamos como cuarta tendencia en Colombia en este momento el numeral SOS Empresas, con muchísimas preguntas que vale la pena contestarle a los colombianos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Paola. Gracias.